Bienvenido a Leales y Traidores a la 4T. Buenas noches a todos. El día de hoy tenemos el privilegio de contar con la maestra Daniela Cárdenas, quien nos va a platicar acerca de la política exterior de México. Bienvenida, maestra. Gracias, Ernesto, y muchas gracias al auditorio por acompañarnos. Perfecto. Vamos a leer un poco, les voy a leer un poco de la trayectoria académica de la maestra. Estudió su licenciatura en Filosofía y Letras en la Universidad Autónoma de México. Estudió su maestría en Relaciones Internacionales en esa misma casa de estudios. Tiene una certificación profesional en Marketing Digital en la Universidad del Sagrado Corazón de Puerto Rico. Trabajó en televisión, en WAPA, en la TV del Departamento de Programación, Producción y Promoción en Puerto Rico también. Trabajó en una consultora de tecnologías de la información para la empresa farmacéutica mexicana Neol Pharma en su planta de Caguas, también en Puerto Rico. Fue profesora en el Centro Universitario, en el Centro Morelense de las Artes y en algunas universidades privadas. Y actualmente tiene algunos proyectos online como Traspantalla, que es un blog de conversaciones sobre cine político y social. Nuevamente, bienvenida, maestra. Y paso a dos preguntas que le queremos hacer a la maestra para que nos diga su perspectiva. La pregunta, y para lo cual me gustaría que ocupara 10 minutos, maestra, si le parece. La primera pregunta es, aquí en México se ha criticado al presidente Andrés Manuel López Obrador su postura de que la mejor política exterior es la política interior. En base a eso, ¿qué balance de resultados de política exterior mexicana se perciben en el extranjero? Adelante, maestra. Gracias, Ernesto. Pues mira, al respecto es muy importante destacar qué es lo que hay detrás de la frase que está mencionando Andrés Manuel y por qué quizá la critican tanto. Cuando se menciona que Andrés Manuel le está o quiere darle más importancia a la política interior como política exterior, está hablando de un trasfondo que en términos de relaciones internacionales se conoce como el paradigma entre, o más bien la disyuntiva entre la soberanía y los intereses multilaterales. Cuando se presupone que la política de un país tiene que atender más a los criterios internacionales, estamos hablando de una ideología globalista. En cambio, cuando un país se decanta más bien por el interés nacional, se habla de una política soberanista o en un extremo nacionalista. En este caso, lo que menciona Andrés Manuel es justamente una toma de postura con respecto a la política exterior que está causando revuelo a nivel internacional, porque después de 20 años de ser adeptos al globalismo que corre de la mano del neoliberalismo, Andrés Manuel propone justamente la política contraria, ¿no? Que es centrarse en el interés nacional como la piedra de toque con base en la cual se va a determinar cómo se van a llevar a cabo las políticas en materia de relaciones internacionales. Y por eso no sorprende que le hagan esta crítica, ¿no? Finalmente, ¿qué es lo que pasa con la mayor parte de los politólogos que vienen opinando en los medios de comunicación tradicionales? Pues que la mayor parte de ellos son adictos a justamente a la política neoliberal. ¿Esto qué quiere decir? Que todos ellos defienden el que México siga los mandatos de los organismos internacionales, tales como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, etcétera. Y por eso no es de sorprender que hagan esta crítica a Andrés Manuel. Sin embargo, como algunos otros mandatarios en Latinoamérica lo han hecho con anterioridad, Andrés Manuel lo que está mencionando es que no hay nada mejor para el país que el interés nacional. ¿Esto qué quiere decir? Que no puede interesar a un país más los asuntos que se debaten
en otras instancias internacionales que finalmente son financiadas por las potencias extranjeras que se están aprovechando de ello, que los propios intereses que competen a la nación. Esto es muy importante porque entendamos una cosa, cuando se habla de política exterior, nos han vendido la idea de que se trata de estar de alguna manera en acuerdo y generalmente desventajoso con nuestros socios comerciales, por ejemplo, con Estados Unidos en el caso del CAN, ahora TEMEC, o en el caso de la Unión Europea, ¿no? Que son nuestros principales socios comerciales. En cambio, lo que propone Andrés Manuel es, sin dejar de tener en cuenta que existe un cierto compromiso con estas potencias, tratar de llegar a un acuerdo en el cual se dé un resultado de ganar-ganar. Es decir, sabemos que al estar negociando de una manera, digamos, asimétrica con estas potencias, no podemos necesariamente retirarnos de esos acuerdos o imponer nuestra voluntad como país. Sin embargo, sí se puede llegar a acuerdos que no solo beneficien a las potencias, sino también a nuestro país, como es el caso de las negociaciones que se han llevado y se siguen llevando con respecto al TEMEC en cuestiones de, por ejemplo, de seguridad energética, y en las cuales Andrés Manuel ha aceptado llevar a cabo algunas de las políticas de freno a la migración, sobre todo en la frontera sur, ¿no? Por ejemplo, con tal de que se llegue a un acuerdo primordial para el país, que en este caso sería pues el acceso de las materias primas mexicanas con menos aranceles a Canadá y Estados Unidos. O por ejemplo en materia de energética, cuando se está hablando ahorita de temas de seguridad nacional en términos de petróleo, de gas y más recientemente litio, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo que se percibe al exterior, como bien preguntabas, por lo menos te puedo hablar de lo que se percibe aquí en Puerto Rico, que finalmente como es un protectorado estadounidense, pues estamos hablando de una perspectiva que correría en línea con el pensamiento predominante en Estados Unidos. Y básicamente lo que manifiestan los periodistas y politólogos expertos en política estadounidense con respecto a al gobierno de Andrés Manuel es paradójico. Obviamente, por un lado, siempre va a haber defensores al antiguo sistema neoliberal que tratan de denunciar a Andrés Manuel como populista, que un populista que puede caer fácilmente en una dictadura, que está imponiendo un sistema caduco. Pero por otro lado, sobre todo en Puerto Rico, donde hay también una corriente muy cercana al independentismo y que también defiende un nacionalismo a ultranza desde los años 30 más o menos. Y desde este punto de vista, los politólogos que hablan cuando analizan las políticas de Andrés Manuel han subrayado sobre todo, por ejemplo, el que se pueda dar un cambio radical en las políticas gubernamentales, sobre todo en materias por ejemplo, materias de política social, sin necesidad de llegar mediante un movimiento armado, sino a través de las urnas. Eso, para empezar, yo creo que es lo que más ha llamado la atención, ¿no? Que se pueda hacer movimientos o cambios de gobierno que sí estén modificando las políticas públicas sin necesidad de recurrir a la violencia, eso por un lado. Por el otro, otra cosa que está llamando mucho la atención es el llamar al banquillo de los acusados por ejemplo, a los expresidentes, ¿no? O a políticos corruptos, sin atacar la presunción de inocencia, ¿no? La estrategia que ha llevado a cabo Andrés Manuel por acá ha sorprendido mucho porque todos los países, sin excepción, eh, tienen en su haber historias de corrupción política que por lo general tienden a ser ocultadas, ¿no?
y es muy difícil que ya una sociedad pueda esperar que se enjuicie al régimen anterior cuando este ha sido corrupto. Sin embargo, en el caso de México, con la llegada de Andrés Manuel, en vez de haber habido una razzia contra todos los anteriores miembros de algún gobierno, como pudo haber sido el caso de Jair Bolsonaro con respecto a todos los miembros del Partido Laborista que favorecían al presidente Lula da Silva. En el caso de Andrés Manuel López Obrador, lo que ha hecho es tender un puente de diálogo, no solamente con todas las líneas políticas, sino también con sus opositores, y sobre todo, antes de acusar formalmente a alguien, ha preferido delegar en expertos legales y administrativos para que ellos sean los que lleven a cabo investigaciones con respecto a personas que presuntamente puedan haber sido o cometido algún delito. Y hasta que no se tienen las pruebas palpables, no se les manda a llamar, no se les persigue, ¿no? Eso también es una práctica que, como ha dicho siempre Andrés Manuel, en apego estricto a la ley, en este caso ya no es de palabra, ¿no? Sino de facto. Y eso yo creo que es una de las cosas que más ha sorprendido, porque, por ejemplo, en el caso de Puerto Rico, prácticamente todos los gobiernos que se han sucedido desde los años 80 a la fecha han tenido escándalos tremendos de corrupción que nunca han sido investigados y que han sumido a este país en una crisis económica sin precedentes y que depende prácticamente de la buena voluntad de Estados Unidos para todavía sobrevivir, ¿no? De hecho, ahorita hay un escándalo muy fuerte porque Puerto Rico se le ha quitado prácticamente la capacidad de gobernarse a sí mismo y se le ha impuesto una junta administrativa de gobierno que viene desde el exterior, lo cual ha restado lo poco que tenía de autonomía la isla, ¿no? Entonces, por eso aquí en Puerto Rico, y me parece que en toda Latinoamérica, ha sido y sigue siendo causa de admiración y hasta de ejemplo la labor de Andrés Manuel. Incluso recordemos que el mismo presidente Macron, Putin, Xi Jinping y otros mandatarios sudamericanos han llamado a Andrés Manuel para comentarle que han seguido muy de cerca sus políticas y que ellos mismos las han usado como punto de partida para iniciativas en sus propios países, ¿no? Entonces, eso no podemos olvidarlo, ¿no? Quizá en los medios nacionales prácticamente no se menciona este hecho, pero los que vivimos fuera de México sí estamos viendo con mucha sorpresa y en el caso personal con mucha alegría el que no Un minuto, maestro. solamente las políticas de Andrés Manuel estén surtiendo efecto en México, sino que también están siendo ejemplo para el mundo, ¿no? Y bueno, básicamente yo creo que te podría decir que esos son grosso modo los balances más sobresalientes, que no son los únicos, pero que de verdad han causado furor alrededor del mundo, ¿no? Perfecto, maestra. Le agradecemos y es bueno, de todas maneras esperamos continuar con desarrollando este tema. Por lo pronto, voy a pasar a la segunda pregunta para poder. Aquí en México hay una polémica muy apasionada por el respaldo a la lucha histórica de Cuba y a las recientes visitas de su presidente Díaz-Canel y al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. ¿Cuál es la ganancia o los objetivos del gobierno de México al posicionarse así cuando su socio más importante tiene una política agresiva contra Cuba y contra la misma Venezuela? Adelante, maestra. Gracias, Ernesto. Pues mira, aprovecho para hacer una aclaración que generalmente los medios tradicionales dejan de lado. Y es que México, desde la independencia de Cuba, nunca ha cortado relaciones con la isla. Siempre la relación ha permanecido, obviamente, a veces ha sido más cercana o más lejana dependiendo del momento histórico en el cual se desarrolle. Sin embargo,
ha dejado de haber invitaciones a tanto a los presidentes como al canciller de Cuba. Incluso en la famosa cena del gobierno de Vicente Fox, donde se invitó a Fidel Castro, en donde amablemente se le pidió que se retirara por favor al terminar la cena. Siempre se les ha tomado en cuenta para los eventos más importantes en materia bilateral. Lo que sí es sorprendente y muy sobresaliente es la invitación y la llegada de Nicolás Maduro a México, porque finalmente, mientras Cuba ahorita ya está en un periodo de distensión con respecto a Estados Unidos desde la época de Obama, Venezuela sí, el gobierno más bien de Nicolás Maduro sí ha sido catalogado por el gobierno de Estados Unidos como un enemigo y un objetivo militar, ¿no? En ese sentido, pues obviamente sí implica, pues podría pensarse como una violación, ¿no? Las políticas anteriores de mucha reserva respecto a Venezuela, ¿no? Sin embargo, recordemos que México desde los años 30 siempre ha seguido una política exterior neutral y gracias a la cual México pues ha podido tener en su territorio, incluso en sus épocas de más crisis, como podría ser la crisis de los misiles, albergar tanto a la Embajada de Estados Unidos como a la Embajada de Rusia en su territorio, ¿no? De la misma manera, México ha mantenido las embajadas de Cuba, de Nicaragua, de Venezuela, de Chile socialista, de Argentina, cuando tuvo dictaduras en México. Realmente México se ha caracterizado por ser o tratar de mantener siempre buenas relaciones con todos sus vecinos o los países con los que tiene cercanía, ya sea cultural o territorial. Sin embargo, es muy interesante que en este sentido Andrés Manuel haya recurrido justamente a esta política de neutralidad para apelar a que cese el bloqueo para Cuba y también para invitar al presidente Nicolás Maduro a México para que hiciera acto de presencia en la CELAC, ¿no? Eso definitivamente puede ser entendido desde dos puntos de vista, ¿no? Por un lado puede ser entendido como un ejercicio de libre albedrío de Andrés Manuel, en el sentido de que mediante su neutralidad puede invitar literalmente a quien él considere oportuno. Y por otro lado también es una manera de demostrar que México se ha vuelto o ha recuperado su papel como interlocutor en las relaciones internacionales, por lo menos dentro del contexto del continente americano. En este sentido, pues Estados Unidos, a pesar de que puede ejercer críticas o recomendaciones con respecto a los gobiernos de Nicaragua, Venezuela, incluso Cuba, no puede ejercer una intervención militar directa con respecto a México, porque recordemos que finalmente una cosa es las declaraciones y otra cosa son las estrategias, ¿no? En este momento Estados Unidos se encuentra en un estado muy crítico porque está atravesando un cambio de gobierno en el cual el país se encuentra dividido por una atisbos de guerra civil y de secesión. Todavía hay muchos simpatizantes del expresidente Trump que no reconocen la presidencia de Biden e incluso han mostrado desacato con respecto a las políticas nacionales, sobre todo en materias de tipo sanitario, como es el caso de la pandemia, en materias de migración, etcétera. Y porque finalmente a nivel global Estados Unidos ya no puede considerarse como la superpotencia que era todavía hasta la época de Obama, ¿no?
Estamos en un momento donde ya la unipolaridad ya se presume que puede ser una bipolaridad o tripolaridad, teniendo en cuenta otros dos actores fundamentales como puede ser Rusia y China. Y bueno, finalmente es también importante, aparte de los actores que tú mencionas, mencionar la intervención del presidente de China, Xi Jinping, ¿no? Quien hace aparición en un video grabado, dando, felicitando al gobierno de México por formar parte de una nueva política y bueno, finalmente extendiéndole de alguna manera pues un canal abierto, ¿no? De comunicación con el gobierno del Partido Comunista Chino. Y bueno, en ese sentido, yo creo que para Andrés Manuel significa un movimiento claro de posicionamiento dentro de dos esferas de influencia, ¿no? Al tener como aliados a Dios y al diablo, en este caso, pues de alguna manera Andrés Manuel se pone en la posición de poder negociar cualquier tipo de convenio que le plazca con base en pues tener comunicación con ambos lados de la moneda, ¿no? Yo creo que esto no constituye un error estratégico, por el contrario, yo creo que ha sido el punto más alto de poder o de manifestación de poder en la política exterior, puesto que al estar Andrés Manuel ya invitando como países legítimamente reconocidos por el gobierno de México a una reunión latinoamericana, de alguna manera también está validando el que China pueda por fin ser un partícipe dentro del territorio americano dentro del contexto Asia-Pacífico. No olvidemos que mucha gente a lo mejor no está familiarizada con este tipo de términos de geopolítica, pero lo que está viendo en este momento es un traspaso del centro de poder del Atlántico hacia el área Asia-Pacífico, a la cual no se hace mucha mención en los medios. Sin embargo, dentro de las discusiones internacionales, está habiendo mucha especulación con respecto al papel de la costa oeste del continente americano Un como minuto, nuevos maestra. actores de una política exterior nueva, ¿no? Donde el Océano Pacífico va a ser un protagonista fundamental. Por tanto, mientras los medios de comunicación están hablando de cuestiones ideológicas que ya están pasando de contexto, no debemos soslayar que geopolíticamente el área Asia-Pacífico va a volverse fundamental. No es ya tan preponderante ahorita la ideología como el posicionamiento de México como un actor principal dentro de esta área de influencia. Y por eso es que la alianza de México con China no es nada más estratégica desde el punto de vista ideológico, sino desde el punto de vista geopolítico, ¿no? Finalmente, el gran temor que ha tenido México desde la famosa entrega de la mitad de nuestro territorio ha sido una posible intervención militar por parte de Estados Unidos ante cualquier amenaza que algún gobierno mexicano pueda significar para esta nación. Sin embargo, el poder aliarse con la que se presume pueda ser la próxima superpotencia del mundo, coloca a México en la posición de realizar cualquier política que desee tanto al interior como al exterior del país, ya sin temor a cualquier represalia de Estados Unidos, ¿no? Finalmente, el apoyo que brinda China no es nada más financiero y económico a donde quiera que va, sino no olvidemos que finalmente China posee el ejército más poderoso del mundo. Y en este sentido, el contar con un aliado o con el máximo aliado en términos militares es eh, un arma valiosísima para México
frente a una potencia en declive como estamos viendo que es en la que se ha convertido Estados Unidos, ¿no? Y bueno, creo que eso en términos generales verdaderamente es una hazaña estratégica de la magnitud o quizá superior a la que realizó Lázaro Cárdenas en los albores de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Cuando él realiza las negociaciones para concretar la expropiación petrolera. Esta aprovecha el contexto mundial donde las potencias están más ocupadas en planear la guerra que se avecina y de alguna manera, leyendo bien el contexto internacional, puede perfectamente hacer una excelente política nacional y yo creo que Andrés Manuel va en esa línea o quizá incluso pueda llegar incluso a superarlo si es que puede contar con algún sucesor que sí que continúe su política, ¿no? Como es el caso de Maduro en Venezuela. Porque recordemos, ya no se trata de cuestiones ideológicas en este caso. Detrás de la ideología también se encuentran cuestiones de interés nacional que van allá más de la ideología, que tiene que ver más con la supervivencia o de la independencia y la soberanía de una nación, ¿no? Perfecto, maestra. Pues muchísimas gracias. Creo que quedan muchos hilos por desarrollar, que si usted nos lo permite, vamos a seguirle invitando para que nos platique de todo eso y desarrollar cada uno de esos hilos, porque sí, la verdad quisiera uno más tiempo, ¿no? Pero bueno, vamos dosificando todo para que podamos irlo meditando, podamos irlo platicando y también a no sé, YouTube videntes puedan irlo también digiriendo. Y bueno, y por último, maestra, me gustaría hacerle una pregunta sorpresa para quitar un poco a veces, ¿no? Lo estructural, ¿no? O lo demasiado estructural que podrían ser a veces algunas entrevistas, pero para que usted nos responda lo que se pudiera llevar a alguien así a la calle, ¿no? El ciudadano común, algo sencillo, una pequeña herramienta ideológica, si se pudiera decir. Y quiero preguntarle, maestra, ¿cómo un ciudadano se puede dar cuenta si vive o no en un estado militar? Ok. Eh, Definamos primero a qué concretamente a qué te refieres con estado militar. Bueno, es que aquí la propaganda, digamos, de los medios, ¿no? Está de que vivimos bajo un estado militar porque el ejército construye el aeropuerto, porque el ejército ayuda con el Tren Maya, Mm, porque el ejército ayuda y alimenta a la Guardia Nacional junto con la Marina, el ejército se ocupa ujú. de las aduanas, ¿no? Que tiene una corrupción que no ha podido atender el presidente a pesar de que es vital y le ha puesto mucha atención y decidió que se encargara definitivamente el ejército porque la corrupción es altísima en los puertos, las aduanas de los puertos y los puertos en sí, la Secretaría de Ujú. Marina, y eso, bueno, ha sido manejado desde los medios opositores al gobierno de que eso representa el hecho de que estamos viviendo en un estado militar, ¿no? Y a mucha gente convencen, Ok. bueno, obviamente a los seguidores del conservadurismo que llama el presidente, los convencen de que realmente, y lo dicen, de que estamos viviendo en estado militar, ¿no? Obviamente, una buena parte que no creemos en eso, pero digamos desde un punto de vista más académico, más formal, ¿qué herramienta nos podemos llevar como ciudadanos para saber si vivimos o no en un estado militar? Ok, bueno, primero hay que hacer una aclaración. No existen estados militares como tal porque la milicia forma parte o el ejército forma parte del gobierno. Entonces podríamos más bien hablar de un gobierno militarizado en el sentido de que se apoya en el brazo militar para garantizar su poder. Eh, Definitivamente es una aseveración difícil de establecer, puesto que, para empezar, México no es una dictadura. Es como mucha gente desconoce el caso de Venezuela. Venezuela es un país donde el gobierno ha sido electo democráticamente, por lo tanto, el hecho de que se le mencione como dictadura es falso porque la Constitución de Venezuela prevé la reelección.
En este sentido, no podemos soslayar que a pesar de que en nuestro país no se esté prohibida la reelección, esa es la ley franca en prácticamente todos los países del mundo, ¿no? Incluso en Estados Unidos, que es el que se constituye como el garante de la democracia. Por esto, cualquier país, cualquier nación, cualquier estado aspira a tener un ejército, ¿no? Para la defensa frente a agresores externos. Lo que probablemente pueda ser cuestionable en un entorno normalizado o digamos en estado de paz es que el ejército ocupe las calles. Pero recordemos, como lo ha mencionado en varias ocasiones el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien llamó al ejército a las calles fue el presidente Felipe Calderón, miembro del Partido Acción Nacional, que como todos sabemos es el partido conservador de nuestro país. Lo que hizo como política de Estado de copiar la guerra contra el terror fabricada en los Estados Unidos como la guerra contra el narco en México, no solamente fue un error, sino que sentó las bases para digamos, el enfrentamiento entre el brazo militar y el brazo policial. No olvidemos que mientras la policía sigue siendo un organismo civil, la milicia pues obviamente tiene otro tipo de enfoque, ¿no? La policía se supone que resguarde a los civiles, mientras la milicia resguarde al gobierno y al Estado frente a una agresión extranjera. Desgraciadamente en nuestro país, como hemos atestiguado desde hace muchísimos años ya, la policía es corrupta desde sus más, no sé, desde sus miembros eh, más recientes hasta los jefes, ¿no? De la policía. El han cambiado de nombre, han hecho muchos lavados de cara, pero realmente el organismo como tal, todos tenemos en cuenta que ya no funciona para lo que se supone que debería de ser cuidar a los ciudadanos, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? No olvidemos que en México hay un intervencionismo de tipo militar desde la época Obama, con el programa Rápido y Furioso, mediante el cual nuestro país está siendo intervenido sistemáticamente. Y como bien se ha comprobado gracias a investigaciones como la de Anabel Hernández o como de la propia revista Proceso, no es ya del todo desconocido que el gobierno de Estados Unidos, a través de la DEA y otros organismos del gobierno de Estados Unidos, está proveyendo de armas de calibre militar a los narcotraficantes de otro tipo de grupos armados, como pueden ser paramilitares, etcétera. Frente a ese tipo de armamento, la policía no tiene ninguna forma de hacer frente, y en este caso por eso es que se pretendió llevar al ejército a las calles sin una dirección concreta, que es lo que han criticado muchos analistas, ¿no? Se sacó al ejército a las calles sin ninguna política concreta, sin ninguna dirección concreta, y lo que desencadenó al presidente Felipe Calderón con esta política fue una matanza entre policías y militares donde el narco salió ganando, ¿no? Finalmente, el narco tuvo la manga ancha para hacer y deshacer porque los policías están más ocupados en defenderse de los militares y los militares de defenderse de los policías. Entonces, lo que es nuevo en el gobierno de Andrés Manuel es la creación de la Guardia Civil, ¿no? Esta noción tiene también del contexto anglosajón, que la Guardia Nacional, que es como le llaman, que también es cuestionable, puesto que se constituye como una policía que va a cuidar a los ciudadanos, donde la policía local o estatal ya no puede ejercer sus funciones. Sin embargo, tampoco ha tenido criterios muy claros en la elección de sus miembros
Y finalmente, el proyecto parece ser que no llegó a buen término y por lo tanto se presume que Andrés Manuel sigue apoyándose en el ejército para garantizar no solamente la seguridad de los ciudadanos, sino también la seguridad en las fronteras. No olvidemos que estamos en un contexto de migraciones de dudosa procedencia, sobre todo en nuestra frontera sur, de negociaciones internacionales con nuestro vecino del norte con respecto a migración de nuestros propios ciudadanos hacia su territorio. Y tenemos incursiones militares también desde Estados Unidos y también desde Inglaterra a través de Belice. Entonces, no podemos no tener en cuenta al ejército como un órgano, pero que debe de hacer las funciones que le corresponden, que son la defensa de la soberanía nacional. En cuestiones de seguridad pública, es difícil plantear una solución rápida y eficaz en tan poco tiempo. Y yo creo que en ese sentido no es correcta la definición de Estado militar, puesto que ni el presidente, ni los gobernadores, ni los presidentes municipales son personas que hayan pertenecido al cuerpo castrense. Sin embargo, el que se le haya dado de nuevo un papel importante al ejército por sobre la marina, que también fue muy cuestionable por el apoyo que le dio el presidente Felipe Calderón a la marina en detrimento del ejército. Es simplemente, yo creo que se trata de nivelar otra vez los poderes, ¿no? De volver a restituir al ejército el papel que le corresponde. Sin embargo, en materia de seguridad ciudadana, yo creo que todavía es muy pronto para exigirle a un presidente que pueda dar resultados cuando realmente todas las fuerzas que cruzan en nuestro país y que nos atacan en el aspecto tanto de delincuencia como de crimen, de organizaciones del crimen organizado, necesitamos no solamente organismos nacionales, sino supranacionales que puedan censurar o por lo menos ejercer cierta presión sobre nuestro vecino del norte, que es el que está proveyendo de esas armas y de la preparación, ¿no?, para esos cuerpos criminales, y frente al cual ningún organismo, por muy bien pensado y regulado que se cree, puede competir. Finalmente nosotros todavía no somos una potencia económica y mucho menos militar. Entonces, creo que apenas son medidas tímidas para hacer un poco, poner un poco de freno a esas organizaciones, pero definitivamente no creo que sean incorrectas, pero obviamente no van a ser suficientes, ¿no? En 3 años de gobierno, que esas medidas puedan llegar a tener un fruto, sobre todo en corporaciones tan corruptas como puede ser policía, ejército y marina, ¿no? Sin embargo, son las instituciones con las que contamos y mientras no se inventen otro tipo de asociaciones o de instituciones, pues finalmente es lo que hay, ¿no? Pero definitivamente no creo que se trate de un Estado militar ni un gobierno militar. Simplemente es un rebalance de fuerzas con respecto a otros organismos dedicados a velar por la justicia y por la seguridad de los ciudadanos. Ok, perfecto, maestra. Pues muchísimas gracias por esa respuesta amplia. Creo que definitivamente nos vamos con un buen sabor de boca y mejor orientados. Y pues continuaremos desarrollando los hilos y bueno, esperamos saber también qué nos comentan nuestros YouTube videntes para que podamos desarrollar más las ideas y pues demos continuidad. Y pues está usted invitado, por supuesto, siempre para una siguiente entrevista. Esperemos que continuemos haciéndolas. Seguramente los temas nunca se van a acabar. Y bueno, no sé si quiera usted decir algo, maestra, para como despedir el programa. Pues agradecerte mucho, Ernesto, por la invitación al programa. Y pues feliz por contar con un foro
donde se puedan analizar las cosas desde una perspectiva alternativa y no institucional. Y bueno, también que sea un medio para aclarar conceptos y para desmitificar eh, ciertas noticias o declaraciones maliciosas que, como tú puedes observar, están mal definidas o más conceptualizadas, pero que influyen mucho, ¿no? En las personas de a pie. Y bueno, si mi intervención puede favorecer aclarar un poco esos conceptos y a sembrar también el interés en seguir investigando al respecto, pues va a ser algo que me va a dar mucho gusto, y pues gracias por la invitación. Espero que sigamos colaborando en este espacio y que sigamos haciendo crecer el interés por la política, ¿no? Y bueno, por discutir temas sobre nuestro país, que es apasionante, ¿no? Para todos nosotros. Claro que sí. Encantado, maestra. Que pase usted buenas noches y seguimos en contacto en nuestro siguiente programa. Adiós a todos, adiós maestra, que esté muy bien. Gracias a ti, Ernesto. Gracias al auditorio. Muchas gracias. Bye bye. Bye. Suscríbanse al canal, denle like.